Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. A ver si da fruto. El Evangelio tiene 2 partes: el comentario de Jesús a 2 tristes sucesos y la parábola de la higuera estéril. Ambas tienen, por cierto, la clara intención de urgir al cambio de vida antes de que se agote la paciencia divina. En la tradición bíblica, la viña y la higuera son vistas frecuentemente como delicada representación del pueblo elegido. Hoy podemos ver representada en ellas a la Iglesia, el pueblo de la nueva alianza, que debe llegar a ser una comunidad fecunda por la entrega generosa que brota de un corazón convertido al Señor por parte de cada uno de sus miembros. Alguien ha dicho que la conversión es ponerse de cara a Dios para ver reflejada nuestra realidad de pecado y poder corregir el camino equivocado. Pero lo primero que necesitamos es saber quién y cómo es Dios y aquella imagen que tenemos de Dios, es decir, el Dios en el que creemos. Este deseo de conocer de verdad a Dios nos viene dado a través de lo que Dios ha manifestado al hombre a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a través de lo que Jesús nos reveló sobre su Padre Dios. La parábola de la higuera que no produce fruto, que Lucas narra a continuación, es para que todos los que lo oyen se la apliquen a sí mismos, incluyendo tú y yo. La maldad no está solo en otros, sino también en uno mismo. Es importante darnos cuenta de la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuánta paciencia tiene Dios para ver si nos convertimos, para ver si dejamos ese pecado, ese mal que estamos haciendo, esa falta de compromiso, de dedicación, porque solamente contamos con esta vida para hacer el bien y dejar el mal. No podemos ser buenos y malos al mismo tiempo. No podemos ser de Dios y del diablo. No podemos ser tibios. El Señor, que es compasivo y misericordioso, se deja llevar de este sentimiento ante los que no dan fruto, ante los que damos una imagen de torpeza, de tibieza y lejanía de los designios de Dios, ante los que no nos comprometemos, ante los que no nos decidimos a ser mejores hombres o mujeres, mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos, mejores hijos de Dios. Vivimos tibiamente, inútilmente, torpemente, obstinadamente, alejados de Dios y de su amor, haciendo el bien al prójimo. Por ello el Señor sigue bajando a liberar a su pueblo
Y la iglesia nos ofrece este día la salvación, la salvación. Aprovechemos estas circunstancias para convertirnos y dar frutos de buenas obras. Aprovechemos el llamado de Dios en este evangelio. Convertirse es dejarse llevar por otro, hablar en su nombre. Ese otro es Dios, es Cristo. Continuar su buena noticia, sus obras buenas, dar la vida como Él, cada día. Está claro que el Dios revelado por Jesús no es vengativo, justiciero, castigador, rencoroso, sino todo lo contrario. Es un Dios que nos ama, nos comprende, nos perdona, nos disculpa, nos ayuda. Está a nuestro lado, tiene misericordia de nosotros. Hace caso al viñador que le ruega: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono a ver si da fruto. Realizar la verdad en el amor. Jesús vino a ayudarnos a vivir nuestra vida con sentido, y para ello, guiado por la verdad en el amor, busca la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas sus acciones buscan este fin, y para ello ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y doctores, a otros catequistas. Es claro que no tenemos la misma función, pero sí todos tenemos la misma y única gran dignidad: ser hijos de Dios y hermanos unos de otros. Y todos, cada uno desde su puesto y desde su ministerio, según la gracia que cada uno ha recibido, según la medida del don de Cristo, debemos vivir la verdad en el amor. La única manera de edificar y construir y hacer crecer el cuerpo de Cristo es esta. No tenemos más camino que la verdad y el amor, tal como Cristo nos lo ha enseñado. Y por ello se escucha en el Evangelio: a ver si da fruto, déjalo. Jesús quiere que cada uno de nosotros demos fruto por el camino que nos indica. Con este motivo, en el Evangelio de hoy nos habla de uno que tenía una higuera plantada en su viña y llevaba 3 años sin dar fruto. Entonces el dueño de la viña dijo a su cuidador que la cortase. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el cuidador pidió más tiempo para la higuera. Pidió un año más en el que él la iba a seguir cuidando con más atención. Yo cavaré alrededor y le echaré abono a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Nuestro Dios con nosotros tiene paciencia. Sabe esperar 1 año, 2, 3 años, muchos años, a ver si dejamos los malos hábitos, a ver si dejamos de criticar, de chismorrear, de difamar, a ver si dejamos la pereza, el desánimo, la tristeza, la nostalgia, a ver si dejamos el mal, a ver si dejamos las malas acciones, esas que nos caracterizan a cada uno, y a ver si nos decidimos decirle a Dios sí, cambiando y respondiendo a su llamado a la conversión. Pero mejor, ya que hemos sido seducidos por su amor e iluminados por su poderosa luz, que cada día sigamos siendo fieles a la promesa voluntaria que le hicimos de seguirle, de dar fruto en su viña y experimentando el gozo de su amistad. Por ello es importante vivir con sentido siempre. El Evangelio de Lucas viene hoy a hacer una llamada a la fidelidad a ese Dios salvador de la historia, que se ha jugado todo su prestigio y toda su divinidad con el pueblo. Se narran 2 episodios de acontecimientos que ocurrieron muy probablemente en tiempos de Jesús. Unos galileos que el prefecto romano mandó masacrar mientras ofrecían un sacrificio. Algunos apuntan a la sospecha de tipo político que tenían que ver con el terrorismo celote, pero no es fácilmente aceptable esta tesis. Sí es importante el dato de que ocurrió mientras ofrecían un sacrificio, un acto religioso. No sabemos a qué se refiere, aunque tenemos noticias de que Pilato, por Flavio Josefo especialmente, responsable directo de la crucifixión de Jesús,
fue uno de los políticos más perversos y sanguinarios de la administración romana. El otro episodio es mucho más normal, un accidente de trabajo, de tantos como ocurren en la vida, en el trabajo, y ante los que uno se pregunta por qué. ¿Qué pueden significar estos episodios narrados por Lucas? ¿Tiene que ver algo Dios en estos? Desde luego que no. Eso es lo primero que debemos inferir en la lectura del texto. ¿Por qué, pues, son narrados? Pues sencillamente para poner de manifiesto que Dios no es banal, no es vengativo, no es rencoroso como Poncio Pilato, y no tiene nada que ver con el accidente de la torre de Siloé, del muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Estas cosas pasan en la vida. Eso nos descubre que somos débiles, que somos fácilmente manipulables y que nos podemos dejar llevar por los comentarios de los demás sin reflexionarlos, y que no podemos vivir nuestra vida sin sentido. Todo el conjunto del Evangelio de hoy va en esa dirección de una llamada a la conversión y a contar con Dios en nuestra vida. Jesús no ve en los samaritanos sacrificados ni en los obreros de la torre maldad alguna para ser castigados por ello. No es el anuncio del Dios juez el que aquí aparece. Jesús habla de los signos de terror de la vida. Es una lectura realista de lo que ocurre y de lo que siempre ocurrirá, unas veces por la maldad humana y otras porque no podemos dominar la naturaleza. Pero ¿acaso esto no nos debe hacer pensar que debemos estar preparados siempre? ¿Para qué? No diríamos que para morir, aunque pueda parecer que ese es el sentido del texto, sino para vivir con dignidad, con sabiduría, con fe y esperanza. Y si llega la muerte, no nos ha de hallar con las manos vacías. El tercer momento de la lectura evangélica se centra en una especie de parábola sobre la higuera plantada en una viña que al cabo de 3 años no da fruto y se la quiere arrancar, cortar. La parábola de la higuera estéril es de la tradición y sobre todo la podemos encontrar en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14 y Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Es curioso y original que Lucas se haya decidido por unirla a esos episodios anteriores. ¿Por qué? Para dar a entender que nuestra vida es como un tiempo que Dios permite, el dueño de la higuera, hasta el momento final de nuestra vida. A ver si nos convertimos, a ver si cambiamos. Los santos padres entendieron que Jesús era el agricultor que pide al dueño un tiempo para ver si es posible que la higuera saque higos de sus entrañas. Sabemos que la higuera era símbolo de Israel en el Antiguo Testamento, concretamente en los profetas. Por tanto, resuena aquí de alguna manera la interpelación profética a la conversión. Nuestro evangelista le da mucha importancia en su obra al hoy y a la ahora de la salvación. Es aquí, es ahora. Por eso, ese tiempo concedido a la higuera es para un hoy y un hora de salvación y de gracia. Las conexiones de estos episodios se establecen en razón de la necesidad de estar siempre en actitud de responsabilidad y preparados para cambiar de vida, para arrepentirse, para dejar el mal. Unas veces porque los hombres perversos aniquilan y otras porque ocurren catástrofes, es decir, eventos inesperados naturales, de la naturaleza. Dicho de otra manera, catástrofes. Jesús, con sus palabras, exculpa a los que han sufrido la maldad de Pilato o la mala suerte del accidente, en el sentido de que no son responsables individualmente de lo que ha sucedido. Esto era importante entonces, donde todo se explicaba con razón de conexiones.
entre responsabilidad personal y castigo. No, los galileos o los trabajadores de la torre de Siloé no eran peor o más responsables que los que no les sucedió nada. Por el contrario, todos debemos estar siempre en actitud de conversión, porque Dios siempre ofrece oportunidades, como en el caso de la parábola de la higuera estéril. Siempre con el Dios de la salvación tenemos oportunidad de convertirnos y de buscar el bien. Que la palabra de Dios que hemos proclamado y que hemos escuchado y la celebración de la Eucaristía nos den la fuerza necesaria para dar frutos de verdadera conversión. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.